La muerte de un joven adolescente francés, pero de ascendencia argelina, a manos de la policía, por un disparo a bocajarro durante un control policial, ha provocado una auténtica ola de protestas y disturbios en Francia, con enfrentamientos con la policía, con la quema de múltiples edificios, con episodios de saqueo, pero también con manifestaciones multitudinarias contra la actuación policial. Las explicaciones sobre esta ola de protestas que están dando los medios de comunicación son diversas. Algunas apuntan a la situación de discriminación que sufre la población de origen africano en Francia, a la actuación policial, pero otros medios de comunicación señalan precisamente a esta población, afirmando que se trata de delincuentes, de personas inadaptadas y que estarían poniendo en peligro la propia pervivencia de Francia como nación. Para tratar de arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo en Francia, contamos hoy con la presencia del investigador, ensayista y profesor Salim Lamrani. Salim Lamrani es doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos, especialista en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, un tema sobre el que hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo en más de una ocasión, y autor de varios libros sobre esta temática. Sin embargo, hoy, como decimos, vamos a aprovechar su presencia en Canarias para preguntarle acerca de lo que está sucediendo en su país. Buenos días, Salim, muchas gracias por concedernos esta entrevista y bienvenido a Canarias. Buenos días, un placer estar aquí otra vez. Nos gustaría empezar desde lo más concreto a lo más general. Y lo más concreto en este tema, lógicamente, es qué ha sucedido con este caso de este chico Nael, creemos que se llama o que se llamaba, al que mató la policía en un control, porque sobre esto hay más de una versión. Creo que es importante recordar la base factual, los hechos. El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a las 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por 3 personas, todas menores, tras una negativa a cumplir una orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años, llamado Nael, como lo acabas de señalar. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, que era hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías. Ahora bien, desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, que es profesor de criminología en el Conservatoire des Arts Métiers y que es formador de policías y gendarmes, insistió en este punto. Declaró: la versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló, el coche no se les vino encima. ¿Qué pasó con los medios de comunicación? Retransmitieron inmediatamente la versión falsa de los policías. Se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente, porque conviene recordar de que se trata de un adolescente de 17 años, multireincidente. En realidad, el joven Nael no tenía antecedentes penales. La Fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público contra el joven conductor. Esta decisión obviamente fue recibida con una incomprensión generalizada, ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Luego, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. También la Fiscalía abrió una investigación contra el policía por homicidio voluntario por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales. Compareció ante un juez y permaneció
permanece ahora en prisión preventiva. Parece excesivo, o parecería excesivo que un simple asesinato o un homicidio provoque un estallido social como el que se ha provocado en Francia. Es lógico que si se produce un homicidio haya protestas contra la policía, la familia reclame, pero algo de esta magnitud da la impresión de que más bien ha ejercido como chispa de una situación previa. En tu opinión, ¿qué es lo que ha causado una situación como la que se está viviendo ahora en tu país? Bueno, primero conviene recordar un hecho evidente: la impunidad de la policía cuando comete delitos o crímenes. Permíteme citar al abogado del policía. Él subrayó el carácter excepcional de la detención del policía. Dijo textualmente: en mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez. Fin de la cita. ¿Qué ilustra esta declaración? Ilustra la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según la cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Otro abogado, Jean-Pierre Mignard, que es abogado de víctimas, es categórico al respecto. Lo cito: todas las profesiones tienen un código genético. El de la policía es la impunidad. Fin de la cita. Obviamente, la muerte del joven Naël generó una emoción en toda Francia. El presidente Macron condenó la acción del policía, expresó su emoción. El ministro de Interior también evocó imágenes extremadamente chocantes, pero hay una razón para ello. Hay una razón para ello. Porque hay otro muerto a manos de policía. Van 13 en el año 2022 hubo 13 muertos en circunstancias similares. Hay algo que conviene subrayar: una ley, una legislación que adoptó el gobierno de François Hollande en 2017, que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza a la policía a usar su arma de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. Y desde el 2017, el número de las personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. Algunas cifras: entre 2002 y 2017 murieron 17 personas en circunstancias similares, o sea, una media de 0.88 por año. En el año 2022 murieron 13 personas. Esto se debe claramente a esa ley. ¿Cuál es la característica de las dos víctimas? De las víctimas en general. Son dos. Una, son muy jóvenes, y dos, estaban racializadas. No sé si existe la palabra en español. Se utiliza, sí. Racializadas. A modo de comparación, en Alemania, por eso digo que es un problema específicamente francés, no únicamente francés, pero específicamente francés. En Alemania, en los últimos 10 años, se ha producido una sola muerte tras una negativa a cumplir la orden. Se ve la diferencia. Hay un racismo estructural en la policía francesa. No lo digo yo porque el 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Lo cito: ha llegado el momento de que el país aborde seriamente los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden. Esta es una realidad. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades gubernamentales a la declaración de las Naciones Unidas? El prefecto de policía de París, Laurent Nunez, negó la realidad.
dijo simplemente no hay racismo en la policía, contradiciendo una declaración previa de hace un par de años del propio presidente Macron, que admitió esta realidad de racismo en la policía. Dijo lo siguiente, importante citarlo: hoy en día las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible. Es una realidad también, hay otra realidad. La mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Según el Centro de Investigación Políticas de Sciences Po, según la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha. Los individuos percibidos como negros o árabes tienen 20 veces más probabilidades que los demás a ser parados por la policía. El 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% físicamente maltratadas durante su última parada. Y conviene subrayar también que el derecho internacional enfatiza que la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación. Esta es la realidad. Me gustaría que nos comentaras más cuál es precisamente la situación en estos barrios populares, ¿no? Que en el caso de París creo que están situados en los suburbios. Tú me estás hablando, nos hablas de la discriminación, del racismo, de la policía, pero ¿en qué se manifiesta también la discriminación en estos barrios? Es decir, ¿hay un abandono por parte de las instituciones? Y te pregunto esto para después introducirte algo acerca de algunas imágenes que hemos visto que son impactantes aquí. Primero, me gustaría saber cuál es la situación, o sea, qué posibilidades tienen las personas que están en esos barrios, los jóvenes que están en esos barrios. Bueno, vamos a ver, la muerte del joven Nael obviamente fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Porque además del racismo sistémico, como lo acabamos de ver, que afecta sobre todo a los jóvenes, las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Vamos a hablar de cifras, porque hablan por sí solas. El 7.5% de la población francesa vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los residentes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. La tasa de pobreza es 3 veces superior a la del resto del país. En Francia hay, según las estadísticas, 9 millones de pobres, de los cuales 3 millones de niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por cada 100.000 habitantes, solo hay 250 en los barrios populares. Y en contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas. Le doy cifras. El Estado gasta como promedio 6.100 euros por habitante y por año en los barrios populares, frente a los 6.800 euros de media nacional. Además, estos barrios, lejos de estar con respiración asistida, como se repite, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis, el departamento de Seine-Saint-Denis es el tercer departamento de Francia más pobre de Francia, de un total de 101. Pese a ser el octavo contribuyente a las finanzas públicas del país. Los gobiernos en realidad prestan
poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político y electoral. Esta es la realidad y esta es la realidad que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis sobre lo que está pasando en Francia. Pero se dice mucho que muchas de estas poblaciones no se consideran franceses, a pesar de que estamos hablando de franceses de tercera o de cuarta generación, no estamos hablando de inmigrantes que llegaron hace poco a Francia, posiblemente este chico, sus padres ya eran franceses. ¿Esto es así? ¿Esas poblaciones se sienten franceses o precisamente por ese abandono ellos no se sienten parte de la República? Le voy a contestar de forma lapidaria. Ellos se sienten franceses. Nacieron en Francia, se criaron en Francia, han tenido una educación francesa. Son las autoridades, es el gobierno, los que no los considera como ciudadanos completos, como ciudadanos franceses completos, sino que los considera como ciudadanos franceses de segunda, tercera o cuarta categoría. Esta es la realidad y las cifras que acabamos de citar lo demuestran con claridad. Quería preguntarte también acerca de algunas de las imágenes que se han visto que han llamado mucho la atención aquí y que también han hecho que se critique, ¿no?, a los manifestantes. Me refiero a, por ejemplo, imágenes que hemos visto de quemas de edificios, no de edificios públicos, no de edificios de la policía, se puede entender, estamos en unos disturbios, en un enfrentamiento, sino, por ejemplo, de edificios que estaban en los barrios, en estos barrios populares, por ejemplo, bibliotecas o guarderías. ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Bueno, la muerte de Nael desencadenó una explosión de cólera en todo el país, cuya dimensión política es minimizada por las autoridades. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos edificios, comercios, principalmente, como lo subraya en los barrios populares, fueron saqueados por los jóvenes. Algunos de ellos de tan solo 12 años, muy jóvenes. Se quemaron 12.000 coches, se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 150 escuelas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Ha sido puramente autoritaria y represiva, movilizando a casi 50.000 agentes del orden, incluidas unidades de élite. Esta es la realidad. En estos disturbios murió otro joven de 27 años de un disparo policial y otro está en coma después de recibir un disparo en la cabeza. Ambos son de origen magrebí. Cerca de 3.500 personas fueron detenidas. De estas 3.500 personas, el 60% de ellas no tenían antecedentes penales. Según el Ministerio de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En una comparecencia ante el Senado, el propio Gérald Darmanin, ministro de Interior, descartó la explicación relacionada con la identidad. Y lo voy a citar. Eché un vistazo en las comisarías. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante, pero había muchos Kevin y Mateo. Fin de la cita. Esta es la realidad factual. Sin embargo, ya estamos hablando, sí, de la prensa de derecha española y francesa, e incluso de declaraciones más graves de militares retirados, pero estamos hablando de generales que sacaron en abril incluso un comunicado de la propia policía, están hablando de guerra civil, están diciendo que hay una guerra civil, y cuando hablan de guerra civil se refieren a guerra civil, vamos a decirlo abiertamente, de los franceses blancos contra los franceses de origen africano. ¿Te parece que hay una parte significativa de la población francesa que está, digamos, comprando ese discurso? Bueno, nos podemos basar en las últimas elecciones presidenciales. En Francia hay, diría, 4 bloques a nivel político. Hay un primer bloque que representa
la burguesía liberal, la que votó a favor de Macron, un 20, 22, 25%. Hay otro bloque que representa la extrema derecha, que consiguió un 20%. Hay otro bloque que representa la extrema derecha con Marine Le Pen, Éric Zemmour, etc. Hay otro bloque que representa la izquierda, con Mélenchon principalmente, que consiguió un 20-22%. Y hay un último bloque, que es el bloque más importante de todos, el bloque de los abstencionistas. Esta es la realidad. Ahora, como hemos visto en las cifras, hay una parte de la policía que no es una policía republicana. Hay un segmento importante de los policías que votan por la extrema derecha, por el racismo, por la discriminación. Y hubo el 30 de junio un comunicado que publicaron los dos principales sindicatos de policía en Francia, que reivindican representar al 49% de los policías. Publicaron un comunicado extremadamente violento, que confirma todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos como hordas salvajes, de pestes que hay que combatir. Este comunicado pide que se utilicen, cito, todos los medios para ello. Y más grave aún, el comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana, cuya misión es obedecer al Ejecutivo y hacer respetar la ley. Voy a citar el comunicado. Hoy los policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana estaremos en resistencia y el gobierno tendrá que darse cuenta de ello. Fin de la cita. Estas fueron las palabras del comunicado del 30 de junio. Fue tan violento este comunicado y sin precedente que el sindicato UNSA Educación, hay varios segmentos, UNSA Police, UNSA Educación, condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras, cito, preocupantes e insoportables. Y en cuanto al gobierno, no ha tomado hasta ahora ninguna medida contra los autores de la declaración. ¿Esto tiene alguna solución en Francia? Yo creo que para restablecer el lazo entre la población y la policía es necesario que los políticos en general y el gobierno en particular tomen medidas urgentes. Primero, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su derogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policía. Eso permitirá establecer un marco estricto para el uso de armas de fuego. Luego, es imperativo que cese la negación dentro de la policía, las autoridades gubernamentales y los políticos, sobre la realidad del racismo estructural en el cuerpo policial. Después, hay que poner fin a la impunidad de los policías culpables de crímenes y delitos y castigarlos de forma ejemplar, como lo establece la ley, acorde, obviamente, con el delito cometido. Los policías racistas deben ser excluidos. También se puede crear una comisión Justicia y Verdad, compuesta por miembros independientes, para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y a sus familias. Los agentes de policía y los gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y mejorará la calidad de los controles. Los policías también deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación. La realidad de los barrios populares es que hay jóvenes
que resultan controlados 2, 3, 4 veces al día. El Estado también debe revisar su doctrina, sus prácticas y sus métodos policiales, volviendo a una política basada en la prevención y no en la represión. Por ejemplo, había hasta principios de los años 2000 una policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y por su capacidad para establecer vínculos con los jóvenes. Se debe restablecer esta policía de proximidad, sobre todo en los barrios populares. Luego, también es indispensable mejorar los salarios de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su oficio y hacer que la profesión resulte atractiva para los mejores elementos. Y para concluir, diría que el gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación. Debe poner en acción medidas positivas, ambiciosas, para ayudar a las personas de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos, cómo el Estado, ignoran su sufrimiento. Las medidas que ha sugerido tienen que ver con la actuación policial, cómo mejorar la actuación policial, cómo evitar que la policía sea impune cuando comete crímenes, pero claro, la institución policial tiene una función esencialmente represiva y tiene que ser más represiva cuanto mayor es la desigualdad social y económica. Y a esto me estaba refiriendo. Al final, en el último punto, sugieres la raíz económica y social del conflicto social en Francia, pero lo que no sé es si con un gobierno como el actual se puede esperar precisamente que haya medidas como la que tú estás reclamando. Es poco probable que el gobierno actual tome medidas en este sentido. La realidad es que los habitantes de los barrios populares son ciudadanos integrales, totales, completos, y necesitan ser tratados como tales. No piden privilegios, piden ser respetados y quieren hacer valer sus derechos. Los recursos que se utilizan para los barrios más pudientes deben utilizarse también para los barrios populares. Esta es la realidad. El problema es un problema social. El problema es un problema de distribución de la riqueza. El problema es un problema de discriminación. Y hay que dar una respuesta política a estos problemas, no una respuesta autoritaria y represiva, porque está condenada al fracaso. Pues muchísimas gracias, Salim, por concedernos esta entrevista. Nos ha ayudado muchísimo a conocer más de lo que está sucediendo en tu país, en Francia, y esperamos que tener la posibilidad de que nos vuelvas a visitar y volverte a entrevistar. Gracias a ti, gracias a Canarias Semanal por su amable invitación y un saludo a todos los canarios.